Hay algo que nadie te explicó sobre tu cerebro. Y no es culpa tuya, porque la neurociencia moderna lleva décadas acumulando descubrimientos que rara vez llegan a las personas que más los necesitan. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar la manera en que entiendes tus emociones, tus miedos, tus adicciones y sobre todo, lo que crees que eres capaz de hacer. Si este canal te interesa, hay un botón justo debajo de este video. Cada semana traemos información como esta, del tipo que transforma perspectivas, no del tipo que se olvida en 10 minutos. Empecemos con algo que mucha gente no sabe. Dentro de tu cráneo conviven estructuras que tienen millones de años de diferencia entre sí. No es una metáfora. Es literalmente así. Una de esas estructuras es tan antigua que ya existía en los tiburones que nadaban en los océanos hace 350 millones de años. Se llama hipotálamo. Y aunque su nombre suene intimidante, es del tamaño de un guisante. Un guisante que, sin embargo, coordina prácticamente toda la química de tu cuerpo. La temperatura, el equilibrio de sales en tu sangre, las respuestas de supervivencia, el impulso sexual. El hipotálamo no piensa en tus problemas de trabajo ni en tus relaciones, no tiene capacidad para eso. Lo que hace, lo hace desde hace 350 millones de años, con una precisión que ninguna tecnología humana ha podido replicar. Y entonces alguien podría preguntarse, si ese sistema es tan poderoso y tan antiguo, ¿por qué seguimos tomando decisiones tan malas? ¿Por qué nos enganchamos a cosas que sabemos que nos hacen daño? ¿Por qué hay personas que no pueden dejar de revisar el teléfono cada 5 minutos, o que vuelven una y otra vez a conductas que destruyen su bienestar? Ahí es donde empieza la parte más reveladora de esta historia. Las adicciones no nacen en el hipotálamo, nacen en otro lugar, y entender ese lugar puede ser la diferencia entre seguir atrapado y empezar a salir. Dentro del tronco del encéfalo, esa estructura que parece un pequeño tallo en la base del cerebro, existe una zona con un nombre que pocos conocen pero que lo cambia todo, la sustancia negra. Se llama así porque bajo el microscopio aparece pigmentada, oscura, diferente al tejido que la rodea. Desde esa zona parten 3 grandes rutas de comunicación hacia distintas partes del cerebro. Una va a la corteza cerebral, otra va a los ganglios basales. Y cuando esa segunda ruta falla es cuando aparecen los temblores y la rigidez del Parkinson. Pero la tercera es la que nos interesa hoy. Esa ruta viaja hacia el sistema límbico, el cerebro emocional, y termina en una estructura situada en la parte anterior del cerebro llamada núcleo accumbens. Cuando la dopamina, la hormona que viaja por esa ruta, llega al núcleo accumbens, se produce una sensación de placer. No un placer vago, un placer poderoso, inmediato, que el cerebro registra como algo que debe repetirse. Y ahí comienza el problema. Porque el cerebro, ante esa estimulación constante, intenta autorregularse, reduce los receptores de dopamina, necesita más cantidad de ese estímulo para producir el mismo efecto. Y la persona, sin entender exactamente por qué, siente que necesita más, que lo que antes le bastaba ya no es suficiente. Ese círculo no distingue entre una sustancia química, el juego, la pornografía o una red social. El mecanismo es el mismo. El circuito mesolímbico no sabe si lo que lo activa es una pastilla o una notificación en el teléfono. Solo sabe que algo provocó placer y que quiere volver a ello. Pero lo más inquietante viene después, porque ese circuito no solo explica las adicciones, explica también por qué las emociones tienen más poder sobre nosotros de lo que queremos admitir. El sistema límbico, que es la región donde ocurre todo esto, no es solo la fábrica de las adicciones, es la fábrica de todo lo que nos mueve. El miedo, que nos hace retroceder, la alegría, que nos impulsa hacia adelante, la ilusión, que abre puertas, la desconfianza, que las cierra, y hay algo que la neurociencia ha confirmado con datos que todavía sorprenden a quienes los escuchan por primera vez. Hay más conexiones que van desde el sistema límbico hacia la corteza cerebral, que conexiones que van en dirección contraria. Es decir, el cerebro emocional tiene más influencia sobre el cerebro racional de lo que el cerebro racional tiene sobre el emocional. Si los dos entraran en conflicto, ganaría el sistema límbico casi siempre. Lo que eso significa en la vida real es esto. Una persona ilusionada, que cree en lo que hace, que siente entusiasmo genuino por algo, literalmente activa más capacidad cognitiva. Su corteza prefrontal, la región que gestiona el razonamiento complejo, la toma de decisiones, la creatividad y la planificación, trabaja con más recursos. No es motivación en el sentido vago que usamos en los discursos de autoayuda, es neurología. El estado emocional abre o cierra acceso a partes enteras del cerebro. Una persona asustada, atrapada en la duda o en la sensación de no ser suficiente, no solo se siente peor, funciona con menos. No porque sea menos inteligente, sino porque su sistema límbico está bloqueando el acceso a recursos que existen pero que no puede usar. Y aquí está el dato que más debería quedarse grabado.
La mayoría de las personas tienen una capacidad mucho mayor de la que creen. No un poco mayor, mucho mayor. Pero su sistema límbico está mal calibrado. Genera miedo donde debería generar curiosidad. Genera desconfianza donde debería generar exploración. Y esa calibración no ocurrió ayer. Ocurrió mucho antes. El sistema límbico madura antes que la corteza cerebral. En la evolución de las especies apareció primero. Y en el desarrollo de cada persona también madura antes. Eso significa que cuando eres un bebé, cuando no tienes palabras para describir lo que sientes, cuando no puedes razonar ni comprender el mundo de forma abstracta, tu sistema límbico ya está activo y ya está aprendiendo. Está aprendiendo si el mundo es un lugar seguro o peligroso, si las personas de tu entorno son fuente de calma o de incertidumbre, si cuando algo te perturba, alguien llega a calmarte o simplemente no pasa nada. Esas experiencias no se almacenan como recuerdos verbales. No puedes recordarlas como recuerdas lo que desayunaste ayer, pero quedan grabadas en una estructura específica dentro del sistema límbico llamada amígdala. No las amígdalas de la garganta, aunque compartan nombre. La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos situados en el lóbulo temporal, a la altura de las orejas, y dentro de ella hay una zona, la amígdala lateral, donde quedan registradas las experiencias emocionales más intensas, especialmente las que tienen que ver con el miedo o con la ausencia de seguridad. Se han hecho experimentos con bebés de 3 y 4 meses que ilustran esto de forma casi perturbadora. Se coloca al bebé frente a su madre, que está interactuando normalmente con él. En un momento determinado, la madre recibe instrucciones de quedarse completamente inmóvil, sin expresión, sin respuesta. El bebé intenta llamar su atención, mueve los brazos, hace sonidos, espera, y cuando la respuesta no llega, se desmorona, llora. Esa escena dura poco más de 1 minuto, y la madre retoma el contacto. El bebé se calma. 6 meses después, llevan a ese mismo bebé a la misma habitación, sin la madre, sin ningún estímulo que lo justifique racionalmente, y el bebé llora. El recuerdo está ahí, no como una historia que puede contar, sino como una señal grabada en el circuito que dice que ese lugar es peligroso. Y ahí podría parecer que todo está perdido, que lo que se graba en los primeros meses de vida queda sellado para siempre. Pero eso no es lo que dice la neurociencia. La amígdala no es un archivo inmutable. Es un sistema que puede ser modulado. Existe una región en el córtex frontal orbital, justo encima de la órbita del ojo, que tiene conexión directa con la amígdala y capacidad para regularla. Cuando una persona empieza a construir nuevas experiencias de seguridad, de conexión genuina, de vínculos que no la traicionan, esa región frontal empieza a competir con el circuito del miedo. No lo borra necesariamente, pero lo hace menos dominante. Lo que Freud llamó el ello, esa fuerza primitiva que actúa antes de que el razonamiento pueda intervenir, es en términos neurológicos lo que produce el hipotálamo y lo que amplifica el sistema límbico cuando no está bien modulado. Y la solución no es suprimir esas fuerzas, es aprender a vivir de acuerdo con todo lo que somos, incluyendo la parte más antigua y primitiva, pero sin dejar que sea lo único que gobierna nuestras decisiones. Nunca es demasiado tarde para que el cerebro construya nuevos circuitos. Nunca es demasiado tarde para que una experiencia de conexión real reescriba lo que quedó grabado en la amígdala. La neuroplasticidad no tiene fecha de caducidad. Lo que sí tiene un precio es la pasividad, la resignación, la convicción de que uno ya es así y no puede cambiar. Porque en ese momento, sin saberlo, se le está cediendo el control total al circuito más antiguo del cerebro, al mismo que funcionaba en los tiburones de hace 350 millones de años. Y tú eres bastante más que eso. Si este video te hizo pensar en algo que no habías considerado antes, compártelo con alguien. No como un gesto vacío, sino porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar exactamente esto. Y si quieres que sigamos explorando juntos cómo funciona realmente el cerebro humano, ya sabes dónde encontrarnos.